encuentra con nosotros Jorge Fernández. Jorge, qué vergüenza, qué barbaridad. Nosotros esperando, yo preguntando en producción, ¿y dónde está Jorge? ¿Y dónde está Jorge? Y luego me dicen en producción, pues es que no se conecta. Y le digo, pues no le pasaste la liga, pues es que no tengo el contacto. Fue un error completamente de mi exclusividad. Así que te ofrezco una disculpa, Jorge Fernández. No, no te preocupes, Ernesto, esas cosas pasan. Me da mucho gusto saludarte nuevamente y saludar a todo tu vasto auditorio. Qué gusto encontrarte de nuevo. Gracias, gracias, Jorge. Jorge, pues cuéntanos, bueno, en principio también el nombre de tu organización, este Centro de Derechos Humanos, eh, qué es lo que hace tu organización y este fallo histórico, que se está concediendo un amparo, términos legales, qué implicaciones tiene. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues Utzil Custal es una organización que tiene más o menos 2 años ya de estar en proceso de conformación y consolidación. Significa en lengua maya como buena vida, buen vivir, digamos, haciendo la Ah, traducción al castellano. Y creo que un poco tiene que ver justamente con esta, digamos, experiencia o esta visión que queremos dar y ofrecer de brindar un acompañamiento que sea no solamente a partir de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, sino que mucho de ese acompañamiento está ligado justamente a la preservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, la defensa del territorio tiene que estar asociada, por así decirlo, a esta perspectiva de que tenemos que generar condiciones distintas eh, ambientales, ¿no? O de sustentabilidad. Entonces, digamos que ese es un poco el objetivo de la organización y por eso el nombre, digo que además en la organización hay 4 personas que se autoascriben como pertenecientes al pueblo maya peninsular, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, sí, Ernesto, pensamos, esta sentencia creemos que es una sentencia importante. Eh, digamos que podemos decir que es quizá la culminación de todo un proceso histórico de defensa del territorio y de defensa de las abejas que han llevado los pueblos mayas de la península, como tú bien sabes, desde el 2012 que la administración de Felipe Calderón otorgó permisos para la siembra de soya transgénica en fase comercial en la península de Yucatán. Las comunidades y los pueblos han estado denunciando y recurriendo a los tribunales para reclamar y para evidenciar como todas las afectaciones que en su territorio, en su salud y particularmente en una actividad que es muy importante para ellos, no solamente económicamente, sino culturalmente y ambientalmente, como son las abejas, causa esta política, digamos, de monocultivos que se ha impulsado en la península de Yucatán y que en el suspiro en el último suspiro de la administración de Calderón, digamos, se evidenció con estos permisos que se dieron para la siembra de soya transgénica, que particularmente tenían impactos importantes para las abejas, no solamente por el tema de la contaminación de la miel, sino también por la mortandad de las abejas que ya se estaba detectando por el uso del glifosato, que es el herbicida asociado a la siembra de soya transgénica. Han sido 15 años de lucha de los pueblos y de las comunidades donde han estado denunciando sistemáticamente, digamos, los dos principales fenómenos que afectan a la apicultura, que son el uso indiscriminado de agrotóxicos y la deforestación, que la península de Yucatán es una de las zonas más deforestadas a nivel nacional, particularmente Jopelchen. El municipio de Jopelchen es el primer municipio a nivel nacional en tasas de deforestación, lo cual nos habla de pues, una grave situación que se está generando asociada, insisto, al uso de agrotóxicos en esta perspectiva de monocultivos que se ha pretendido impulsar y que se ha impulsado en la región. Entonces, creo que lo que detona la presentación de este amparo, después de años, insisto, de lucha, de denuncias legales, de denuncias públicas, políticas, es una grave situación de mortandad que se da
en marzo del 2023 en Jopelchen, en varias comunidades de Jopelchen, de millones de abejas, con una pérdida tremenda, no solamente en términos de ecosistémicas, sino también económicas. Y la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales para poner un freno a esta situación, sobre todo de los agrotóxicos. Esta muerte que se da es investigada y documentada por el área de abejas de Ecosur, del Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, que tiene un área especializada de abejas que yo diría que debe ser de las mejores a nivel mundial, con gente sumamente preparada, y que detecta que la causa de la muerte de estos polinizadores se debe a la utilización del fipronil, ¿no? Que es un herbicida que se utiliza para distintos cultivos. Hacen un informe muy bien elaborado donde se determina justamente que esa es la causa de las muertes, de la muerte de las abejas, pero donde además hacen toda una serie de aproximaciones sobre eso que implica en términos de pérdidas ecosistémicas y de pérdidas económicas. Entonces, este evento, que fue, me parece que un parteaguas importante porque ha sido, según descrito por los mismos investigadores de Ecosur y por los miembros de los pueblos mayas de Jopelchen, uno de los eventos más graves en la apicultura, lleva a la necesidad y a la reflexión de quizá de presentar un juicio de amparo en donde se reclamaran dos cosas básicas, Ernesto. La primera es, pues, todas las omisiones que se habían generado por parte de las distintas autoridades, tanto a nivel federal como estatal, que permitían que estos dos fenómenos, el uso indiscriminado de agrotóxicos y la deforestación imparable, siguieran sucediendo con el efecto pernicioso para las abejas. Y por otra parte, se reclamaba que digamos, en un argumento novedoso, que las abejas, como un ejercicio no solamente económico, sino también cultural de los pueblos mayas de la península, tenían que ser declaradas como sujetos de derechos por su aporte ecosistémico, y a las comunidades como guardianas, digamos, de las abejas, digamos, un poco siguiendo esta corriente que se ha dado en los últimos 10, 15 años en distintas partes del mundo, en donde ya sea a través de normas o a través de sentencias, se ha reconocido que ciertos ecosistemas tienen por sí mismos derechos, ¿no? Y que esos derechos deben de estar protegidos, pues digamos, por las comunidades que están cercanas a estos ecosistemas o que han convivido históricamente con estos ecosistemas. Entonces, digamos, esos fueron básicamente los dos planteamientos fundamentales que se hicieron en la demanda de amparo, obviamente sustentadas con dos muy buenos informes que hizo el Colegio de la Frontera Sur, porque además del evento que te comenté hace un momento de muerte masiva de abejas en Jopelchen, se dieron cuando menos dos más, otro en Jopelchen y uno en Tizimín, que ya corresponde al estado de Yucatán, y digamos, con una serie también de documentos oficiales que reconocían por parte del INTA, por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que reconocían que la causa de la muerte de las abejas tenía que ver fundamentalmente con la utilización masiva de agrotóxicos y en especial del fipronil. Entonces, este juicio se alargó. La jueza segundo de distrito de Campeche otorgó una suspensión definitiva, ordenando parar como todas las actividades que afectaran a las abejas. Una suspensión que no se cumplió, se metió un incidente, el incidente de violación a la suspensión lo declaran fundado y el caso se turna para su resolución por esta lógica de sorteos que a veces hay en los juzgados al juzgado cuarto de Culiacán, Sinaloa, de la quinta región auxiliar, que son estas regiones que se conforman para auxiliar, como su nombre lo indica, a los juzgados de los distintos países que muchas veces tienen una sobrecarga de trabajo. Y hace poco, que fue un poco lo que se dio a conocer el día de ayer, la jueza cuarto de distrito en Culiacán, Sinaloa, de la quinta región auxiliar, da a conocer esta sentencia que consideramos, Ernesto, que es una sentencia novedosa, que es una sentencia muy importante por dos
cuestiones importantes que coloca aquí. La primera porque hace un análisis no solamente jurídico, sino social, es decir, reconoce en la sentencia la importancia que la apicultura juega para o tiene para las comunidades mayas, ¿no? Dos, porque reconoce que esta es una actividad que ha sido prehispánica y que es una de las principales fuentes de ingreso de muchos pueblos mayas de la península y específicamente de Jopelchen. Pero creo que la parte que es, no sé, no quiero decir más importante, pero sí novedosa, es que reconoce que las abejas, con independencia de la actividad de la apicultura, tienen un valor ecosistémico por sí mismas, que amerita una protección por parte del Estado, más allá de que esté ligada o no a la apicultura. Es decir, las abejas merecen protección porque por el aporte ecosistémico que hacen en términos de polinización, y esto ya está más que documentado que la polinización que hacen las abejas, otros insectos, los murciélagos, es fundamental para la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y para la reproducción también de la vida silvestre. Entonces, creo que lo novedoso en ese sentido es que, aunque no hace una declaratoria total de decir las abejas son sujetos de derecho, en términos implícitos de la sentencia dicen, la jueza dice o establece, tienen valor por sí mismas, ¿no? Que es un poco seguir esta línea que ha seguido la Corte Interamericana, que también la Suprema Corte en el caso Laguna de Carpintero estableció, ¿no? Que hay esta necesidad de proteger a la naturaleza por su valor intrínseco, independientemente que esté ligado, evidentemente, al ser humano. Y creemos que esto, para nosotras y para nosotros, para las comunidades, pues representa una ventana importante para que se vaya abriendo la discusión sobre la necesidad de ir reconociendo ciertos ecosistemas más allá de la relación que puedan tener con el ser humano, sino como parte de un todo, ¿no? Y en este caso específico, pues el aporte ecosistémico fundamental que tienen las abejas en Jopelchen, pero en términos generales en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya. Entonces, creemos que es una sentencia importante, novedosa, que nos parece que viene a ser como un poco la consolidación de un proceso de lucha muy largo que tienen o que han tenido las comunidades, los pueblos mayas de Jopelchen. Y si quieres, con esto termino esta primera intervención, y que además me parece, Ernesto, que abre la posibilidad de que, aunque quienes impugnaron fueron fundamentalmente apicultores y apicultoras de Jopelchen, se abre una discusión sobre qué está pasando con la apicultura en Yucatán, porque esta es una problemática que no es exclusiva de Jopelchen, sino que está afectando a apicultores y apicultoras de los 3 estados de la península de Yucatán, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. Entonces, ahí pensamos que se abre una puerta importante para que finalmente puedan establecerse bases que protejan a la abeja y, en consecuencia, protejan también a la apicultura y al territorio, ¿no? Porque no podemos dejar de hablar del ejercicio del manejo territorial que tienen los pueblos mayas de la península de Yucatán cuando realizan o cuando hacen la apicultura o cualquier otra actividad que está ligada también a un ejercicio cultural, no solamente económico. Ernesto. Ya. Gracias, gracias, Jorge. Jorge, te preguntaría también aquí en términos, ahora sí que estoy hablando también con un abogado, que esto, cómo este fallo que da esta concesión que hace la jueza, eh, que bueno, la gente la celebra mucho, dice Alejandra Montufar Telles, esta jueza merece estar en el Poder Judicial. Las abejas meliponas son de la mitad del tamaño de las abejas normales, son tan hermosas cuando se ven en sus apiarios, cuando les pones atención, se ve el polen en sus patitas. Sin polinización no hay alimentos, así de simple. Pero bueno, esta parte, este fallo puede también hacer, digamos que una especie de metástasis
puede ampliarse a lo largo y ancho de la República Mexicana en otros casos, aunque todavía no hayan impugnado o sí eh, se beneficia. Sí, sí, Ernesto. Mira, lo que nosotros pensamos es que aunque jurídicamente, ¿no? Desde la lógica, como tú bien dices, acotada a veces del derecho y de las abogadas y de los abogados, en realidad la sentencia tiene un límite, digamos, Sí, geográfico, porque pues protege a quienes impugnaron, ¿no? Digamos que no es menor cosa, porque Jopelchen es un municipio, fueron representantes de varios pueblos de Jopelchen, entonces abarca, digamos, en términos generales, la problemática general de Jopelchen. Nosotros lo que decimos es que es una oportunidad. Es una oportunidad. Ayer que se daba a conocer la sentencia, decíamos, nosotros esperaríamos que las autoridades federales ni las estatales impugnen y que en lugar de llevar esto a un segundo nivel de discusión jurídica, fuese justamente esto que tú estás poniendo sobre la mesa, una oportunidad para empezar a establecer toda una serie de políticas públicas reales que beneficien no solamente, ¿no?, a los apicultores y apicultoras de Jopelchen, sino que puedan ser eh, eh, políticas de carácter general, como por ejemplo la actualización del catálogo de agrotóxicos o de plaguicidas o herbicidas permitidos, ¿no? Ahí la red de acción contra los plaguicidas, con el doctor con el doctor Fernando Bejarano o otros científicos como Mar Arellano han hecho estudios profundos de la actualización de cómo estos herbicidas o plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano y que son importados de países de Europa o de otros lados, en esos países que realizan la importación están prohibidos. Eso, digamos, estoy colocando un primer punto, que es el tema de los agrotóxicos, porque aquí se sí, habla fundamentalmente de el fipronil, de los neonicotinoides y también del glifosato, que aunque está prohibido por el famoso decreto, pues se sigue aplicando, ¿no?, en la práctica. Entonces, ahí hay una oportunidad de establecer una restricción o una actualización del catálogo de agrotóxicos permitidos, ¿no? Que eso evidentemente tendría un beneficio no solamente para las apicultoras y los apicultores de Jopelchen, sino para los apicultores y las apicultoras de todo el país, porque al final del día, en otras partes del país también estamos asistiendo a una crisis de la apicultura, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, la discusión sobre medidas de esa naturaleza podría tener efectos importantes a nivel nacional, ¿no? Porque no puede restringir el fipronil, ¿no?, o los neonicotinoides solamente para un área, es decir, ahí hay un catálogo donde tendría que actualizarse y en congruencia, pues que tenga alcances generales, ¿no? En este caso, creo que hay algunos efectos de la sentencia que podrían tener alcances de carácter general y sobre todo que pueden abrir la puerta a una discusión, eh, a un diálogo, ¿no?, con la administración federal, justamente con la gente que se dedica a la apicultura y que se dedica al cuidado de las abejas sobre las necesidades que imperan en la apicultura en el país. Ahora te pongo un ejemplo que nos parece alentador y ayer lo señalábamos un poco en la conferencia de prensa, es que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo en el foro de G20 que hizo una propuesta para acabar con la deforestación y destinar parte del presupuesto a reforestar, ¿no?, el país. Nosotros decimos, agarramos esa propuesta y decimos, bueno, platiquemos sobre ello en México, porque Jopelchen sigue, no solo Jopelchen, sino la península de Yucatán sigue siendo una de las zonas más deforestadas. Entonces, pensemos en cómo esa propuesta muy interesante que se hizo en un espacio global tiene que ejecutarse a nivel nacional y regional, atendiendo a las distintas características ecosistémicas de las zonas, ¿no? Sabemos que ya hay avances sobre eso, los programas PRONACES, etcétera, pero sí, digamos, este llamado a que se pueda atender esta situación de la deforestación, que evidentemente pues no atendería solamente el tema de Jopelchen, sino en general la crisis que se está viviendo, en este caso en la península de Yucatán. Entonces yo creo que sí representa oportunidades, aunque legal y jurídicamente la sentencia pueda estar acotada,
Esperaríamos que el gobierno federal, que es el interpelado, no solamente también está el estado de Campeche, pero que la mayoría de las autoridades que fueron vinculadas son del gobierno federal, pudiese generar, ¿no?, verdaderamente condiciones, una mesa de diálogo para armar, para pensar en la posibilidad de establecer políticas públicas que realmente combatan cuando menos estas dos principales problemáticas que están teniendo incidencia en la muerte masiva de las abejas, ¿no? Y no solamente, hay otros efectos, ¿no? Que podríamos profundizar, pero digamos, dado que el tema son Ya, las abejas, en este caso para el tema de las abejas. Entonces yo creo que políticamente sí puede abrir posibilidades más allá de lo que jurídicamente se puede establecer como parte de las limitaciones propias de la sentencia, ¿no? ya. Pues Jorge Fernández, abogado, director del Centro de Derechos Humanos Utzil, ¿qué? Se me... Kushtal, Utzil Kushtal. Sí, pues bueno, gracias, gracias. Es que luego las organizaciones no gubernamentales o eligen nombres largos o en otro idioma y ahí andamos padeciendo si no lo estamos leyendo directo, pero me acuerdo muy bien de esos tiempos, así que entiendo perfectamente los usos y costumbres que hay también. Jorge Fernández, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas tomado la llamada. Le informamos a usted que vamos a estar teniendo ya enlaces con más frecuencia ya con Jorge y el trabajo que están haciendo. Hay una multiplicidad de temas allí en el sur del país y esta deforestación de la que habla Jorge, pues no es menor y con los proyectos que se están desarrollando ahora en esa región aún más, y luego toda esta pandemia también de de granjas porcícolas ahí, las megagranjas, es todo un tema que sigue en poblado tras poblado, comunidad tras comunidad, peleando y batallando contra estas granjas porcícolas. En fin, hay muchas batallas ahí, poco se habla, pero créanos, le vamos a estar dando ahorita más seguimiento y todo el 2025 vamos a andar ahí cuchillito de palo acompañando también aquí a Jorge Fernández y el trabajo que están haciendo en su organización. Jorge, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias, Ernesto. Un abrazo para ti, para todo tu equipo y para el auditorio. Buen día. Gracias, buen día. Y gracias a este Centro de Derechos Humanos del Buen Vivir. Gracias, gracias.